Hola, ¿cómo les va? Nos volvemos a encontrar, esta vez para charlar un ratito sobre la Santa Misa. La Eucaristía también la pueden llamar. Y comienzo con una anécdota que me contaron hace muchísimos años ya. Eh, y era algo así como que una chica católica, invita a su amiga oriental, que era de otra confesión religiosa, a una misa. Eh, la católica le había explicado que en la Eucaristía se hacía Dios presente. Y bueno, la cuestión es que cuando termina la misa, la amiga católica le pregunta, bueno, ¿qué te pareció? Y, y ella le dijo, estoy sorprendida porque vos me dijiste que Dios se hacía presente en la misa. Y veía que la gente miraba para cualquier lado, que estaban dispersos o distraídos en otras cosas. Y bueno, a nosotros nos puede pasar un poquito lo mismo, ¿no? Que nos olvidemos a veces, eh, porque siempre vamos, porque es una tradición, nos olvidamos realmente qué es la misa y a qué vamos a la misa. Yo pensaba por ahí, nos puede mover eh, el estilo de la homilía o por ahí nos podemos quejar de que no nos gusta. eh, Nos puede pasar que digamos, no, yo a esa misa no voy porque la música como cantan, la verdad que no es de lo mejor. Bueno, distintas circunstancias que es verdad, la liturgia es importante y también es cierto que la homilía, cuanto más catequística y cuanto más espiritual sea, más nos llega, ¿no? Pero, pero a veces nos quedamos con esas circunstancias secundarias y decimos, no, no, yo a esa misa no voy, me quedo, eh, y no tomamos de esa circunstancia. Esto no quita que digamos que la liturgia, esto lo decía Benedicto XVI, es sumamente importante para la misa, para atraer al alma de las personas a ese sacrificio, a ese milagro tremendo que se da en la misa y que hace que nosotros participemos un poquito del cielo. Tengo acá conmigo un libro que se llama Yo Creo, es una especie de catecismo que fue dado para las iglesias necesitadas. Y voy a leer algunas partecitas que son interesantes respecto del sacramento de la Eucaristía, le llama aquí. Dice, es el centro y el corazón de la liturgia de la iglesia. Centro y corazón de la liturgia de la iglesia. Se cumple día tras día en todo el mundo el encargo dado por Jesús a sus apóstoles. Haced esto en conmemoración mía. Y después sigue diciendo, la Eucaristía es el memorial de la última cena de Jesús y de su sacrificio en la cruz. Y esto, hay que pedir mucha fe, ¿no? Para entender y para creer, mejor dicho, que ahí se vuelve a reeditar ese sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, de un modo incruento, es decir, de un modo no doloroso. Pero Jesús se vuelve a ofrecer por la humanidad caída para, para volvernos a salvar, ¿no? Eh, Hay milagros eucarísticos impresionantes respecto de la presencia de Jesús en la Eucaristía, que nos dicen claramente, Jesús ha hecho eso para decirnos, bueno, mira, estoy presente y me vuelvo a entregar. Eh, en cada Eucaristía, dice acá, Cristo se hace presente y realiza los mismos actos de su Pascua, su muerte y su resurrección que nos salvan, nos dan su vida y nos unen a Él. Es decir, vuelve a dar a su vida, ¿no? Y quiere que nos unamos a Él. Por eso cuando uno puede participar en una misa de un modo consciente, con fe, eh, efectivamente se siente un cambio. No es lo mismo ir a participar en una misa como si alguien viera
no sé, un espectáculo que ir sabiendo todo esto y creyéndolo. La Eucaristía es un sacrificio porque hace presente el único sacrificio de la cruz. Y después sigue más adelante: al comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, los cristianos se unen personalmente a Él. Sabemos que hay una transubstanciación, es decir, ese pan y ese vino se convierte luego en el cuerpo y en la sangre, el alma y la divinidad de Jesús, es decir, el mismo Jesús que estuvo en Galilea, que estuvo en Cafarnaúm, que estuvo en Belén, el mismo Jesús se vuelve a presentar entre nosotros. Entonces por eso es tan impresionante. Yo creo que ni los mismos discípulos tenían esta gracia que nosotros podemos tener. Y ustedes me dirán, bueno, en estas épocas de COVID-19 no es tan así, es verdad. Cuesta mucho más ir a una misa y conseguir un lugar o que se rinda culto a Dios en una misa, ¿no? Pero si lo podemos hacer es muy bueno. Sigue diciendo: al recibir el mismo pan, que es el cuerpo mismo de Cristo, los cristianos se unen a sí mismos, los unos a los otros, de la manera más profunda e íntima que es posible. Por eso la Eucaristía hace iglesia. Miren qué linda frase, ¿no? La Eucaristía hace iglesia. Nos sentimos unidos todos los que estamos ahí, junto con las almas que están en el purgatorio, y junto con los santos y los ángeles y la Virgen, y por supuesto con Jesús, y hacemos iglesia, ¿no? Por eso por ahí alguien dice: no, yo no voy a misa porque rezo en casa y ya está, no hay problema. No es tan así, ¿no? Jesús lo espera en esa misa. Bueno, sabemos seguramente las partes de la misa. Hay dos grandes partes: los ritos iniciales, por supuesto, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra es muy linda porque están elegidas esos relatos, esos textos, ¿no? Ya sean del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, están elegidos especialmente para cada día. Y luego puede venir o no la homilía del sacerdote que explica esa palabra, ¿no? Esa palabra de Dios. Es muy importante ir siguiendo a veces los pasajes, ¿no? Del Evangelio o de las cartas de los apóstoles, para ir aprendiendo, porque uno se le van como grabando, a veces hasta inconscientemente se van grabando en la cabeza ciertas situaciones, ciertos dichos, ciertas cuestiones que hacen a la vida espiritual, ¿no? Y que nos ayudan en momentos en que por ahí estamos a oscuras. Después viene la liturgia eucarística, que es importantísima, la más importante, ¿no? Dice: la comunidad celebra la cena del Señor, se reúne en torno al altar, que es a la vez la piedra angular que representa a Cristo, el altar del sacrificio y la misa del banquete. Ahí se acuerdan que tenemos el ofertorio, y es un buen momento para ofrecer nuestra vida, nuestras luchas, nuestros fracasos, nuestros éxitos, todo podemos ofrecer sobre el altar en el momento del ofertorio. Después viene el prefacio, que es una gran oración de acción de gracia. Y después el sacerdote le pide al Padre que envíe su espíritu sobre los dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Y después el sacerdote, que es el único capaz de hacerlo, logra la transubstanciación a través de las palabras mismas que Jesús dijo en la última cena. Es un momento muy importante, muy impresionante. Por ahí aquí en Occidente no somos tan solemnes como si lo son en el Oriente, y estaría bueno que fuéramos un poquito más solemnes, porque es un momento crucial de la misa.
cuando ese pan y ese vino dejan de ser pan y dejan de ser vino, aunque aparentemente lo siguen siendo, para convertirse en el cuerpo y la sangre de Jesús. Después continúa la oración por la intercesión de la Iglesia, por los vivos y los difuntos, en comunión con la Iglesia del cielo, los santos y de la tierra, el Papa, los obispos, los ministros, todo el pueblo cristiano. Si uno pone atención en todas las oraciones que hay en la misa, a veces puede ser que nos cueste, ¿no? Porque tenemos la cabeza llena de problemas o cosas que hacen que no podamos atender bien. Pero si uno pone atención a esas oraciones, son realmente hermosas, ¿no? Y es consolador, por ejemplo, el tema de que podamos rezar por nuestros difuntos, de que podamos unirnos a ellos en ese momento. Es hermoso saber que gracias a nuestra oración, el Papa, el Obispo, los sacerdotes, los laicos, reciben de nosotros una oración, ¿sí? Reciben una ayuda. Por eso esto de que la misa hace iglesia es tan cierto. Bueno, después recitamos el Padre Nuestro, la oración que Cristo nos enseñó. Y es bueno volver, a la medida de lo posible, cuando la recitamos, a pensar en cada una de esas partes que son tan lindas. Cada parte del Padre Nuestro tiene tanta riqueza, ¿sí? Bueno, después el celebrante dice acá parte del pan consagrado, la fracción del pan, toda la asamblea se da la paz. En este momento, en tiempo de coronavirus, no nos damos la paz. Y luego dice, los fieles reciben el pan consagrado. Por supuesto que para recibir ese pan consagrado uno tiene que estar preparado, ¿no? ¿Y cómo uno debe estar preparado? Nos decía una hermanita que nos daba catequesis de perseverancia cuando hace muchos años atrás, cuando yo tendría 11 años, nos decía que nuestra alma se parecía a una habitación y la teníamos que tener lo más limpia posible para recibirlo a Jesús. Y un poco esa metáfora a mí siempre me sirvió para entender que de vez en cuando tengo que ir a la confesión, al sacramento de la penitencia, a librarme, a sacarme todas esas suciedades que hacen que Jesús no se sienta tan confortable dentro de mi alma. Y podemos ocasionarle una gran ofensa a Jesús si nuestra alma está en pecado mortal, es decir, cuando tenemos pecados que son de contenido grave, que los asentimos y que teníamos pleno conocimiento de ese contenido grave. Esto lo digo así porque a veces hay pecados que no son mortales porque bueno, la persona no sabía que era grave, no sabía que no asintió totalmente, no tenía toda la libertad para hacerlo. Pero entonces es bueno saber que el alma tiene que estar en gracia de Dios, para poder recibirlo a Jesús. Si no está la gran herramienta, y que es tan lindo que ahora en muchas parroquias lo están haciendo, por lo menos aquí, la gran herramienta de la comunión espiritual, que tiene muchísima importancia, digamos, para aquellas personas que no pueden comulgar, ¿no? Bien, les voy a contar algunas cuestiones interesantes, ¿no?, respecto de la misa. Por ejemplo, que durante muchos siglos no era frecuente comulgar. Miren qué cosa, ¿no? Nosotros estamos mal acostumbrados por ahí. Una vez por año a veces se comulgaba por Pascua de Resurrección. O sea que era el momento del año para recibirlo a Jesús. La misma Santa Teresita, me acuerdo en la historia de un alma, contaba que ella no lo recibía a Jesús sacramentado todos los días. En este momento sí se puede. Hasta se puede 2 veces al día si es que
ha habido 2 ocasiones que, bueno, que uno fue a una misa por X causa y después fue a otra misa y bueno, se puede comulgar 2 veces. Eh, voy a hacer mención a las llamadas misas náuticas. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la misa? Cuando había gente que estaba en un barco, hacían esas misas náuticas que se llamaban también misas secas. ¿Por qué misas secas? Porque no había consagración ni el sacrificio de la misa, o sea, se repetían las oraciones de la misa. Y tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy en día con la participación de la misa por televisión o por internet. Miren, digamos que cómo se repite la historia. Y por una cuestión de piedad lo hacemos, porque es como que necesitamos volver a estar, a repetir esas oraciones, a ver que se consagra el pan y el vino, a ver cómo los demás comulgan y eso aviva el deseo de poder comulgar lo antes posible. Entonces, ayuda a identificarse con una comunidad de culto cuando vemos una misa a través de una pantalla, para escuchar la palabra de Dios, nos sitúa en el día, digamos en las lecturas del día, y para ser movidos a expresiones de alabanza y acción de gracias. ¿Sí? O sea, es una oración que le hacemos a Dios, obviamente que no vale lo mismo que una misa presencial, y esto es importante decirlo porque, bueno, por ahí puede ser muy cómodo sentarse a mirar la misa y no ir directamente a misa. Pero bueno, en estos momentos en donde está restringido la participación en la misa, nos puede llegar a servir muchísimo. Por eso se le llaman misas secas. Y podemos pedirle también a la Virgen la fe, la esperanza y el amor que ella tenía en la participación de la misa, ¿no? Es bueno por ahí, antes de misa, ir un ratito antes, unos minutos antes, y pedirle a la Virgen que estemos presentes en misa como corresponde, que aprovechemos la misa, porque a veces no la aprovechamos. Y por último, hago mención a lo que se llama el culto eucarístico. Es una gran alegría que últimamente haya muchísimas parroquias en el mundo entero que le dan adoración al Santísimo, ¿no? El Santísimo Sacramento del altar. Y yo no sé si ustedes lo habrán probado o no, en mi caso sí, el estar, aunque sea una hora, delante del Santísimo, aunque sea un ratito delante del Santísimo, y poder dialogar con Él cara a cara, como en aquellos tiempos. La gente se sentaba con esa confianza y le decía, como le dijeron María y Marta, nuestro hermano, no estabas cuando nuestro hermano se murió, o sea, hablar de nuestras cosas tal cual son, ¿no? Con Jesús. Entonces, decía Juan Pablo II, la Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento de amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abiertos a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. Palabras de San Juan Pablo II, hermosas por cierto, ¿no? Todos estamos removidos últimamente por este santito, Carlo Acutis, que justamente se refirió a estos temas, ¿no? Estuvo muy, muy ligado al tema del culto eucarístico y a los milagros eucarísticos. Evidentemente Jesús nos quiere cerca y yo te invito a que te acerques, ¿no? Y a que pidas la fe necesaria para estar en la misa, porque a veces nos falta fe,
Y como digo, a veces las grandes tentaciones del demonio pueden ser que te fijes en aquel que está sentado y que vos digas, ese viene a misa, eh, o que te diga el demonio, mirá las pavadas que están hablando esas mujeres delante tuyo, o que te fijes en cosas que, bueno, que son accidentales, ¿no? Y no te fijes en lo más importante. Bueno, espero que te haya servido esta pequeña charla y nos veremos próximamente. Adiós.